Causas por las cuales las personas se hacen depresivas. Es un tema muy amplio y muy complicado. ¿Por qué? Porque la depresión es multifactorial, entonces hay que revisar algunas cosas. Es un checklist, o sea, es una lista de chequeo precisamente para revisar esto. Cuando nos deprimimos puede deberse a muchas causas. Unas pueden ser de origen biológico, es decir, que tengamos una disposición natural a tener cambios en los neurotransmisores y eso nos lleva a tener estados de melancolía, tristeza, descontrol generalizado y ansiedad tal vez mezclados por una condición médica, biológica que hay que revisar primero. La otra son factores sociales, es decir, la forma en la que nos enfrentamos a las situaciones. Es probable en algunos casos que se aprenda a ser depresivo, es decir, que cuando enfrentamos problemas económicos, situaciones de crisis de pareja, situaciones de crisis laborales, situaciones de crisis estudiantiles o de escuela y demás, la forma de afrontarlo es retrayéndonos, sufriendo, llorando y demás. Entonces, tiene elementos de aprendizaje, de cómo manejamos las situaciones que nos pueden generar pesar, los duelos, la muerte y también pues algunos elementos de separación temporal o definitiva. Tiene que ver con cómo lo manejamos, cómo hemos aprendido de nuestros tutores o de la gente que está alrededor. Podemos maldecir y podemos sentirnos muy mal, pero no hacer ninguna actividad específica para poderlo superar. También tiene que ver con factores psicológicos, es decir, hay algunas personas que permanecen mucho tiempo en estados mentales sin ser atendidos, es decir, se acostumbran a estar contrariados, molestos, frustrados, tristes y demás, y lo normalizan, entonces se vuelve como que una conducta que ya no llama la atención precisamente porque como siempre se está en ese estado, como si nos hubiéramos quedado atorado y demás. Evidentemente hay elementos como las pérdidas y el duelo que tienen un detonante, pero ¿por cuánto tiempo? También hay que platicarlos, es decir, ¿cuánto tiempo es lo que debería durar eso? Hay personas que una pérdida, un duelo les duran muchos años, hay quienes duran algunos meses, unos algunas semanas y otros días, y hay un peso social, evidentemente si dura muy poco puede haber un señalamiento social en donde no te importó la persona y demás, con una serie de comentarios de algunas personas que suelen ser irresponsables, que te preguntan cosas o te dicen cosas que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de dolor y se atreven a hacer juicios que a veces no son prudentes. También es cierto que la presión laboral también debilita, es decir, hay una predisposición por fatiga crónica, es decir, estamos trabajando todo el tiempo y eso hace que el mundo se vuelva sombrío y tengamos una susceptibilidad natural a deprimirnos, sentirnos mal, sentirnos fracasados, que el dinero no alcanza, que no sabemos suficiente, que las oportunidades no hay y demás. Es decir, sobran causas para irlas recogiendo en un saco, para echarla al hombro y que nos pese durante toda la vida o tener unos rasgos depresivos durante mucho tiempo. Y evidentemente eso puede generar somatizaciones. Entonces, si una cuestión mental se traslada al cuerpo, pues entonces empieza la espiral y se vuelve mucho más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que nos desmoralizan mental y espiritualmente y para acabarla, es decir, para aumentar el peso pueden impactarnos físicamente en la salud física y pues eso complica las cosas. Es importante tenerlos a la vista para estarlos monitoreando, para estarlos vigilando y en cuanto aparezca algún síntoma visible, atenderlo inmediatamente antes de que se complique.